En la primavera de 1884 en Viena, Sigmund Freud se obsesionó con un nuevo descubrimiento: la cocaína. Quería obtener prestigio y casarse con Martha Bernays, la mujer que amaba, pero también ayudar a su amigo Fleischl, quien sufría de los efectos de la morfina. Freud, inspirado por un artículo, escribió: «He estado leyendo sobre la cocaína. La probaré en casos de agotamiento nervioso y enfermedades cardíacas». No obstante, lo que estaba claro es que la madre de Martha consideraba a Freud inadecuado, juzgándolo demasiado empobrecido para su hija. A pesar de esto, la joven pareja se comprometió, pero se vio obligada a verse con poca frecuencia, casi nunca, durante más de 6 años. Así, Freud se encontró frustrado en sus ambiciones profesionales y su vida amorosa. Para él, la respuesta residía en un avance científico. Necesitaba lograr fama a través de un hallazgo revolucionario que no solo le otorgara gloria, sino que también le permitiera casarse con su amada. Freud se lanzó con entusiasmo a experimentar con la cocaína, una sustancia que ya había marcado un giro significativo en su vida. En un momento de frenesí, le escribió a su prometida emocionado por las perspectivas financieras que la droga prometía, diciendo: «Con esto podemos comprar una casa. Sí, la cocaína nos hará ricos», convencido de haber encontrado un compuesto milagroso. Sin embargo, su falta de rigurosidad científica pronto se hizo evidente. Mientras él esperaba resultados extraordinarios que le otorgaran reconocimiento, su colega Kohler descubrió un uso crucial para la sustancia: la anestesia ocular. Este avance permitió realizar operaciones oftalmológicas sin dolor, revolucionando la medicina de esa época. Aunque Freud había soñado con la fama que le permitiría casarse y lograr sus aspiraciones, sería Kohler quien recibiría el crédito por el uso médico definitivo de la cocaína, mientras que el psicoanalista lidiaría con los efectos adversos de su descubrimiento. Hacia finales de abril o principios de mayo de 1884, Freud comenzó su investigación personal con la cocaína. El 24 de abril de ese año, una farmacia en Viena recibió una caja con 15 gramos de clorhidrato de cocaína y 5 gramos de cocaína base libre. Freud compró 1 gramo de esta partida, que le costó 1/10 parte de su salario mensual. Así comenzó a tratar a su paciente Fleischl y al mismo tiempo experimentó con la cocaína en sí mismo para observar sus efectos físicos y psicológicos. Este uso continuó al menos hasta 1895. Freud también actuó como distribuidor de cocaína entre sus amigos, colegas y pacientes, e incluso le envió a Martha cocaína para que, en palabras de Freud, se hiciera fuerte y diera a sus mejillas un color rosado. Un mes después de comenzar el tratamiento de su amigo, hacia finales de mayo, y mientras Freud probablemente estaba escribiendo su Übercoca, el Instituto de Fisiología realizó su primera compra de cocaína, adquiriendo 10 gramos. Posteriormente, el volumen de las compras aumentó, lo que llamó la atención del boticario Emanuel Merck. Merck consultó a Fleischl sobre el propósito de la investigación. Fleischl describió los experimentos de Freud y su posible uso de la cocaína para tratar la adicción a la morfina, pero no mencionó la situación personal de Freud. El 1 de septiembre de 1884, Freud partió hacia Wandsbek. Según Jones, este viaje, que Sigmund veía como una oportunidad para alcanzar la plenitud y la unión con su amada, acabaría trayendo desgracia. Jones argumenta que Freud había abandonado el riguroso camino del trabajo científico sobre la anatomía del cerebro para tomar un atajo arriesgado. En poco más de 2 semanas, otro investigador alcanzaría fama por el uso beneficioso de la cocaína, mientras que Freud sería criticado 2 años después por haber promovido entusiastamente la cocaína como una sustancia fantástica e inofensiva, contribuyendo a lo que sus detractores llamaron la tercera plaga de la humanidad. Freud también se reprocharía haber acelerado la muerte de su querido amigo. Mientras trabajaba en un hospital de Viena, Freud entabló amistad con un joven investigador previamente mencionado llamado Ernst von Fleischl-Marsow. Ambos compartían una profunda dedicación al trabajo y una inteligencia excepcional, lo que cimentó su relación. Sin embargo, Fleischl enfrentaba un grave problema. Sufría intensos dolores debido a una deformidad en el pulgar, resultado de una amputación fallida. En aquella época, las técnicas quirúrgicas eran rudimentarias y menos higiénicas, y la amputación del pulgar había llevado al crecimiento anómalo de nervios, causando un dolor constante que le impedía dormir. Freud quedó impresionado por el estoicismo de su amigo, como él mismo lo describió en sus cartas. Al enterarse de los potenciales beneficios de la cocaína, Freud pensó que podría ser la solución para aliviar el sufrimiento de Fleischl.
2 semanas después, el estado de Fleischl parecía haber mejorado notablemente, por lo que Freud, emocionado por el aparente éxito, informó a sus colegas que la cocaína había curado a su amigo. No obstante, la realidad era muy diferente. Aunque Fleischl experimentó una mejora temporal, pronto se volvió dependiente de la cocaína. Peor aún, combinó la cocaína con morfina para prolongar su euforia, lo que exacerbó su adicción. Después de unos días sin noticias, Freud encontró a Fleischl en un estado semicomatoso, desplomado y en una grave crisis. La recaída fue devastadora. Fleischl regresó a la morfina y cayó en una profunda melancolía, perdiendo la esperanza. Sus mejores años habían quedado atrás y se suicidó 6 años después. Por su parte, Freud intentó defenderse diciendo que el problema era que su amigo consumía cocaína por vía oral, mientras que la inyección de cocaína, según él, era perfectamente segura. Sin embargo, esta afirmación sigue siendo incorrecta. La publicación de Uber Coca revela que Freud promovió el uso de la jeringa hipodérmica, un método innovador en aquel entonces para la administración de la cocaína. Pero a pesar de sus buenas intenciones, estaba completamente equivocado y no logró prever las graves consecuencias de su descubrimiento. Continuando hacia el año 1887, Sigmund Freud conoció a Wilhelm Fliess, con quien estableció una profunda y tierna amistad que perduró hasta 1904, cuando la relación se deterioró irremediablemente, como solía suceder con muchos de sus mentores y colegas. Juntos exploraron métodos de investigación poco convencionales mientras consumían grandes cantidades de cocaína. En esa época, Freud tenía muchas teorías que luego desmentiría, y Fliess también estaba lleno de ideas extravagantes. Durante sus encuentros en congresos, alimentados por el polvo blanco, discutían y teorizaban sobre conceptos absurdos, creyendo sinceramente en lo que en realidad eran alucinaciones provocadas por la cocaína. Una de las teorías de Fliess era la necrosis del reflejo nasal. Según él, todos los problemas mentales y físicos se originaban en la nariz, que además estaba directamente conectada con los órganos genitales en una conexión nasogenital. Fliess creía que la nariz era clave para entender problemas sexuales, mentales y neurológicos. Freud, engañado y posiblemente bajo la influencia de la cocaína, apoyó a su amigo en estas ideas. Para entender lo que ocurrió después, es importante recordar 3 cosas. En ese momento, los efectos reales de la cocaína eran desconocidos. Los médicos estaban plagados de teorías erróneas que causaban innumerables muertes, y dicho sea de paso, Freud era dependiente de la cocaína. El 12 de junio de 1895, Freud escribió a Fliess: «Necesito mucha cocaína». El escenario estaba listo para uno de los peores errores de su carrera. Freud recibió a una paciente llamada Emma Eckstein, que padecía una serie de problemas que iban desde dolores en el pecho hasta depresión. Freud la diagnosticó con histeria y masturbación excesiva y llamó a Fliess desde Berlín para realizar una operación nasal. Fliess, confiado tras realizar numerosas cirugías nasales, extrajo un fragmento de la nariz de la joven y cauterizó la herida con cocaína. Además, aprovechó para hacer lo mismo con Freud. Durante unos días la joven parecía mejorar, pero de repente comenzó a sufrir una hemorragia masiva. Emma empezó a sangrar profusamente y palideció rápidamente. Por desgracia, era demasiado tarde para llamar a Fliess, que ya se había ido. Desesperado, Freud pidió a otro médico que interviniera de urgencia. Al explorar la nariz de la paciente, se descubrió un apósito médico empapado en yodo de varios metros de largo que Fliess había olvidado en su interior. Incapaz de soportar la escena, Freud se fue a buscar una copa de coñac mientras la mujer inconsciente finalmente empezaba a dejar de sangrar. Emma quedó irremediablemente desfigurada y viviría medio paralizada por el resto de su vida. Pocos años después, con el siglo XX ya en marcha, las propiedades adictivas y peligrosas de la cocaína se hicieron ampliamente reconocidas. En respuesta a los efectos nocivos de la droga, varios gobiernos comenzaron a restringir y eventualmente prohibir su uso fuera de fines médicos excepcionales. Aunque la cocaína todavía se utiliza como anestésico en ciertos procedimientos médicos, la experiencia de Freud subraya los riesgos asociados con el abuso de sustancias. La combinación de tabaco y cocaína resultó fatal para Freud. Fumando más de 20 cigarrillos al día, el psicoanalista desarrolló un cáncer de boca en 1923 a los 67 años, lo que sumió su vida en un sufrimiento constante. Freud se sometió a más de 30 operaciones en la mandíbula.
Para restaurar su boca, devastada por la enfermedad, le implantaron una prótesis de metal que él llamaba cariñosamente el monstruo. A pesar de estos esfuerzos, el daño ya estaba hecho. El consumo prolongado de cocaína y nicotina dejó secuelas devastadoras en Freud. Al esnifar cocaína durante años, provocó una constricción constante de los vasos sanguíneos de su nariz, lo que derivó en la formación de placas endurecidas en la membrana mucosa, estrechando sus fosas nasales. Este deterioro progresivo no solo afectó su salud de manera severa, sino que también contribuyó indirectamente a su muerte. Así, concluyó una de las historias más intrigantes y trágicas sobre la cocaína, marcando el fin de la vida de uno de los intelectuales más brillantes y controvertidos del siglo XX.